Bienvenidos hermanos a este programa. Nos vamos a poner en una actitud de oración y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo y a Dios que sean ellos quienes nos guíen y nos conduzcan. Padre rico en misericordia, refugio y fortaleza nuestra, ayúdanos a comprender que tú eres el único autor de la vida. Enséñanos, Señor, a valorar la gracia y la vida en gracia que tú nos concedes. Que nos reconciliemos contigo, Señor, y con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ahora vamos a hablar del sacramento de la reconciliación o del sacramento de la penitencia. Decir que este sacramento es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual se nos perdonan nuestros pecados y se nos reconcilia con la Iglesia y con Dios también. Y el fundamento lo vamos a encontrar en las citas bíblicas del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 22 en adelante, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 15 en adelante, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 18 en adelante. El sacramento de la penitencia, decíamos, es el sacramento que nos reconcilia con nuestros hermanos, que nos reconcilia con el prójimo y con Dios, con la Iglesia también. Entonces, hermanos, el sacramento de la penitencia es un sacramento en el cual nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Y el Concilio Vaticano II así nos lo dice, y también el Catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales del 1422 en adelante. Dice de la siguiente manera el Catecismo de la Iglesia Católica: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Lo encontramos también en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 11. El sacramento de la penitencia. ¿Pero qué significa sacramento de la penitencia? ¿O qué significa penitencia? ¿O qué es el sacramento de la conversión? El mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en los siguientes numerales, nos lo dice, que se le denomina sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión a la que todos estamos invitados. También es sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Hermanos, estamos hablando del sacramento de la penitencia en este programa porque el programa se llama El Rostro de la Misericordia. Y Dios nos ha dado su misericordia, y la misericordia tiene rostro, y ese rostro es el rostro de Jesús. Jesús viene a ser y es el rostro de la misericordia del Padre. Ahora vamos a ver la importancia que tiene para nosotros como cristianos, para nosotros como bautizados, este sacramento de la penitencia. Y es que su importancia es, hermanos, porque con el bautismo no suprime nuestra debilidad. El bautismo no suprime aquellos pecados que podemos seguir cometiendo. Y siempre nuestra naturaleza humana se va a ver inclinada al pecado. Y como todos nosotros, hijos de Adán, estamos inclinados al pecado, es necesario que alguien, y ese alguien es Cristo, nos reconcilie con nosotros mismos, con nuestros hermanos y también con la Iglesia. Es importante el que nosotros nos reconciliemos con Cristo, con la Iglesia y con nosotros mismos también. Ese sacramento, el sacramento de la penitencia, es Cristo mismo quien lo instituye. En el Evangelio de San Juan se nos dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados.
A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Cristo entonces es el que instituye el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Este sacramento nos ayuda a nosotros en nuestro proceso de conversión de nosotros como cristianos, que cuando ofendemos a Dios nos alejamos de Él, y proceso de conversión para nosotros también y para que volvamos a Él. Ese sacramento de la penitencia recibe otros nombres y ya los hemos mencionado anteriormente, y entre ellos tenemos el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la conversión, sacramento de la penitencia, etcétera, etcétera. Esos son algunos nombres que reciben este sacramento. Ahora veamos quiénes son los ministros de estos sacramentos. ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? Déjenme decirle, hermanos, que el ministro propiamente es aquel obispo que es sucesor de los apóstoles, y los presbíteros, que son colaboradores cercanos también de los obispos, los cuales se convierten en instrumentos de la misericordia y la justicia de Dios. Nosotros, cuando vamos al sacramento de la penitencia, no nos acercamos a un hombre, sino ese hombre representa a Jesucristo, y es Jesucristo mismo quien perdona nuestros pecados. Recordemos, el ministro del sacramento de la reconciliación es el obispo o un sacerdote. Entonces, cuando nos acercamos nosotros al sacramento de la penitencia, al sacramento de la reconciliación, debemos ir conscientes de esto. Es Cristo quien nos está esperando con los brazos abiertos a nosotros que somos pecadores, a nosotros que necesitamos del perdón, que necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con la iglesia. Él, Jesús, nos perdona de todas nuestras culpas y nos cura de nuestras dolencias. Jesús es el que nos perdona entonces nuestros pecados, y de ahí que el ministro utilice la fórmula para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él no perdona los pecados en nombre propio, sino perdona los pecados en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está allí presente en ese sacramento. En el siguiente programa, hermanos, les vamos a dar los 5 pasos para hacer una buena confesión. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.